historia de San Luis, nosotros decimos que es una historia de gloria, y el problema es que es poco conocida, o al menos poco revisada. Entonces, a fuerza de ser honestos intelectualmente, tenemos que decir que nosotros pertenecemos a la escuela argentina del revisionismo histórico. Es decir, fácil, revisar, volver a ver, correr el velo, ver de nuevo. Y a partir de ese ejercicio, nosotros tenemos que, continuando con esta, si se quiere, nobleza que de alguna manera nos traspasaron nuestros mayores, tenemos que hacer el ejercicio de la reconceptualización. Una palabrita que suena difícil, pero es muy sencilla. Es reconceptualizar, es volver a ver o desconstruir, como dice otro historiador puntano, el pasado para construirlo nuevamente. ¿Desde dónde? Bueno, desde intereses en particular, por supuesto. Todos los historiadores, todos, aún aquellos que dicen que no, son subjetivos. El hombre es un sujeto. Y cuando investiga, en este momento, o en este caso, en el campo del pasado, el campo de la historia, tiene intereses particulares. La pasión, el apego a las tradiciones, algunas sí, otras no, la crítica constructiva, el interés, en algunos casos, académico, económico, sociológico, religioso. Eso es el trabajo de la historiografía en general. De modo que, para que nosotros nos presentemos frente, como siempre hacemos, tenemos que decir que somos eso, que pertenecemos a la Escuela de Revisionismo Histórico, que en San Luis tiene puntales, por supuesto, gente de mucho coraje, sobre todo algunos situándolos en un contexto histórico en el cual muchas veces era difícil decir, narrar, escribir, exponer. Era difícil, era complicado. Entonces, a la memoria vienen nombres legendarios: José María Tisera, el doctor Nicolás Joffre, el profesor Víctor Sá, hombres, ese trío nomás, que abrazaron la causa del revisionismo histórico. Y entonces, ¿qué hicieron? Y empezaron a ver de nuevo una historia de San Luis que había sido parcialmente contada y, en muchos casos, directamente no contada. Entonces, como nosotros queremos aportar de alguna manera a la reconstrucción de lo que llamamos puntanidad, que es un concepto profundo, es un constructo en sí mismo, por eso mismo estamos revisando la historia de San Luis. ¿Cuánto hace? Más de 30 años. Hace más de 30 años que estamos con esto. El trabajo del historiador revisionista es doblemente complicado, porque debe revisar, debe ver de nuevo aquello que está escrito, aquello que se dijo. Entonces, claro, es complicado. Debe apelar entonces a las fuentes. ¿Por qué? Porque generalmente de lo que habla el historiador revisionista son temas controvertidos, son temas polémicos. Por lo tanto, tenés que tener como respaldo las fuentes. ¿De dónde obtuviste este concepto para decirlo? Eso de la reconceptualización es fundamental en el trabajo de la investigación histórica y luego en la construcción de la hermenéutica. La hermenéutica no es otra cosa que la interpretación que yo estoy haciendo de un determinado suceso histórico. No es otra cosa que eso.
Como verán ustedes, nosotros de alguna manera tomamos un poquito de distancia de lo que son las escuelas históricas eruditas, así llamadas, académicas, eruditas, almidonadas, aquellos historiadores viejos y nuevos algunos que dan o narran o explican la historia como una cosa juzgada. Ya está. Esto no tiene vueltas. Nosotros no creemos eso. Pero sin la reconceptualización no hacemos nada. ¿Qué es? ¿Cómo podemos llevar eso a una cuestión entendible o práctica? Las palabras, los términos, son conceptos en sí mismos. Si yo busco, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, y si tienen alguna edición, siempre yo digo, en los postítulos, en los seminarios, cuando damos clase a docentes, busquen deber para la casa, busquen en sus casas, o busquen donde fuere, algún diccionario de la Real Academia Española, mejor si es viejito, y busquen la palabra, el significado de la palabra blanco, y después busquen el significado de la palabra negro. Clarísimo. El diccionario dice blanco, perfección, luz, pureza, bondad. Palabra negro, oscuro, siniestro, tormentoso. Eso define de alguna manera lo que siente el dominador sobre el dominado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, para el colonizador, el negro es el sujeto para colonizar. Y para el colonizado, el blanco es el que viene a colonizarme. Entonces se invierte acá el concepto. Entonces el blanco pasa a ser malo, siniestro, oscuro, y el negro pasa a ser, no sé, esclavo. Preguntémosle a los portugueses, a los holandeses, a los ingleses, a los sudafricanos, al centro del continente africano, a los argelinos, a los latinoamericanos, si ese concepto no habría que revisarlo. O la maestrita, cuando se planta frente a los alumnos y les dice, enojada porque están haciendo lío, ustedes son unos indios. ¿Cómo? ¿O no nos decían así cuando éramos niños? ¿Se acuerdan? Cuando íbamos a la escuela. Ustedes son unos indios, no tienen remedio, hay que castigarlos. ¿Ven cómo hay que volver a revisar los conceptos? ¿Cómo? Entonces, la asociación que el niño de 10 años hace de esto es que el indio es malo. Y cuando se enojan y dicen entre ellos, los compañeros, vos sos un negro de... O sea que... Miren, yo tengo casi 60 años, nunca escuché a alguien que dijera, vos sos un blanco de mierda, sos un blanco hijo de... Nunca. ¿Escucharon alguna vez eso? Nunca. Bueno, eso es reconceptualizar. En el campo de la historia pasa eso. Entonces, el hecho, el suceso histórico es siempre el mismo, es uno. Es uno. Por ejemplo, falda de los comechingones. Entra el español, 1520 y algo, 1521. Entra Villagrán con sus soldados, sus cascos metálicos, sus caballos, algo totalmente desconocido acá para nosotros, sus armaduras metálicas, sus armas de fuego. Y arremete contra una población de 2000 personas más o menos, indefensa,
que justo ese día se habían concentrado en una feria de intercambio, por lo tanto las etnias no eran una sola, estaban los michilingues también, además de los comechingones que son primos. Perdón, ¿alguien dijo algo? Exactamente, muy cerca de acá, un lugar que se llamaba La Sepultura, ¿verdad? Entonces miren, los historiadores hispanistas hablan del combate de la sepultura. Y nosotros decimos la masacre de la sepultura. El hecho es el mismo. La interpretación es distinta. La interpretación, la hermenéutica es distinta. ¿Cómo voy a hablar yo de un combate? Entonces voy al concepto. ¿Qué significa combate? Significa el enfrentamiento beligerante entre dos partes que están más o menos armadas de la misma manera. Digamos, no hay tanta diferencia. ¿Y qué significa lo otro? Masacrar a un pueblo que lo único que tienen para defenderse son piedras o alguna flecha, alguna lanza, no sé, un palo. Entonces, claro, está absolutamente desigual. Entonces, bueno, no puedo hablar de combate ahí. Hay historiadores que dicen combate y otros masacre. Por ejemplo, datos. Igual yo les he traído algún material, se lo dejaré al licenciado Mitrano, para que lo consulten cuando tengan ganas y quieran. Por ejemplo, Juan W. Gess, el profesor Gess, habla de masacre de la sepultura. Fray Saldaña Retamar habla de combate de la sepultura. ¿Se dan cuenta? Son dos historiadores. ¿Con qué? Con intereses particulares cada uno. Ideológico, por supuesto. En la República Argentina, en la historia del siglo XX en la Argentina, hubo 5 golpes de Estado. Cuando nosotros éramos niños, recuerden, algunos recién dejan de ser niños acá, pero bueno, acuérdense de los libros de texto de historia en la escuela. Entonces tenemos Ibáñez, Astolfi, Drago, etcétera, que son los escribas de la historia oficial, o sea, son los escribas, los loritos que repiten y escriben para los niños las sentencias de Levene o de Mitre como historiadores. ¿Y los revisionistas? No, eso. Ahora sí ha cambiado un poco, hay algunas editoriales, Santillana, Coligüe, algunas, bueno, vienen un poco, ¿no?, más objetivas, entre comillas. Pero esos libros de texto de aquella época, que yo conservo varios, porque a veces, les vuelvo a decir, es un poco difícil de creer cuando uno dice, entonces bueno, si muestra. Por eso lo del diccionario, vayan, fíjense en el diccionario, lo de negro y blanco, por ejemplo. Esos libros de texto en la historia argentina hablan de revoluciones. Entonces vamos de nuevo al concepto. ¿Qué es una revolución y qué es un golpe de Estado? Entonces no le puedo enseñar a mi adolescente, a mi educando en la escuela, que fue la revolución de 1930 que derrocó al primer presidente del siglo XX constitucional, democrático, popular, que fue el doctor Hipólito Yrigoyen. Derrocaron a un presidente constitucional, eso no es una revolución, la revolución es un movimiento popular. El golpe de Estado es un movimiento sedicioso de un grupo de militares, generalmente. La revolución la hace el pueblo. ¿Cómo va a ser revolución del 30 eso? No, señor. Y después dice, bueno, algunos historiadores, la restauración oligárquica en la década del 30. No, José Luis Torres, un historiador tucumano, define eso como la década infame. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay que revisar la historia? Y después dice, la revolución o el golpe, no sé qué, está medio indefinido, del 4 de junio del 43, con el GOU y Forja, ¿sí? Bueno, eso es un conato, más o menos revolucionario, porque los militares no participan, y los que participan, en todo caso, participan de este lado. Hay un teniente ahí medio bullicioso, joven, que se llama Juan Perón, ¿sí? Y otros militares más. Bien, esa es la gente que participa. Después viene, miren esto, la Revolución Libertadora de 1955.
libertadora. Fusilaron obreros, las masacres de los basurales de José León Suárez, el fusilamiento del general Valle, los decretos de Alzogaray, el decreto de que no se puede hablar de Perón, evita peronismo, no puede usar la escudo, ¿no? Si no te meto preso. Esa es la revolución libertadora del 55. Es un golpe de Estado. Luego, el golpe o la revolución argentina de Onganía que derroca al presidente Ilia en el año 67, 66. ¿Cómo revolución argentina? Y derrocan a un presidente constitucional, la tortuga, todo lo que ustedes quieran. Pero un presidente elegido por la gente. El doctor Ilia, un presidente, me puede o no gustar, yo no soy radical, pero frente a eso me sublevo. ¿Cómo? ¿Revolución argentina de qué? ¿Onganía? El cordobazo, la noche de los bastones largos, ¿qué es todo eso? Bueno, y para rematarla, el proceso de reorganización nacional. 1976, 24 de marzo. La guerra contra la subversión. ¿Qué es eso? Eso no es ni proceso, ni de reconstrucción, nada, ni mucho menos nacional. ¿Y saben una cosa? Atroz. Desaparecidos, tortura, guerra sucia. ¿Por qué sucia? Porque es igual, es como el combate de la Sepultura o la masacre de la Sepultura. La guerra contra la subversión es este picaneo desnudo en un elástico. ¿Guerra de qué? No, muchacho. Eso se llama reconceptualizar. Eso se llama reconceptualizar. Volver a ver, revisar. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Puede gustar, puede no gustar, va a despertar controversia y polémica, claro. Miren, el arquitecto Livingston decía siempre, vieron que los argentinos tenemos nosotros algunas frases que son increíbles, ¿no? Hay una que dice, él se enoja conmigo porque tenemos una diferencia, entonces él me dice, no, tranquilo, sin ánimo de polemizar, ¿eh? ¿Cómo? No, tenemos que polemizar. Tenemos que polemizar en el marco del respeto al otro. Pero sí polemizar para poder arribar a una conclusión, si no en este país nunca se llega a nada. San Luis. Mi dulce y gloriosa San Luis. Está en ese contexto, en ese marco histórico. Entonces, y acá vamos con los hitos. ¿Qué pasó con el acta de la Fundación de San Luis? Se perdió. Se lo llevó el viento, se la olvidó el escribano real, no sabemos. Pero bueno, entonces, en la intervención del coronel Carranza en el año 44, llama a un grupo de notables y le dice, muchachos, busquen el acta. No, coronel, no está el acta. Bueno, entonces investiguen para que definamos el 25 de agosto como fecha de la fundación y podamos festejar todo. Bueno, hacen un trabajo enorme, por supuesto, por, en todo caso, inferencias más que comprobaciones. Bueno, quedamos que el 25 de agosto de 1492 fue la fundación. Bueno, perdón, 1492, miren a dónde me fui, ¿no? Bueno, ¿no? Miren la asociación que hice. De ahí vengo yo, ¿saben? Porque yo quise siempre ser más bueno, porque el escribano real que labró el acta es Alonso de Villegas. Y se afincó este tipo, porque después Jofré dijo, bueno, yo me voy. Bueno, andate, le dijo, a mí me encantan las indias, estas de mi chiringue, así que me quedo acá. Y se quedó como 6 meses y dejó descendencia.
en Estancia Grande, el Carrizal, la primer población, primer paraje significativo en San Luis. ¿Saben dónde es? Cerca del Durazno. Bueno. Se perdió el acta de la fundación. Bien. Generalmente, como no teníamos cabildo, no había cabildo en San Luis, éramos tan pobres, decía mi abuela, esas actas se llevaban al Cabildo de Mendoza, que era, ¿sí?, la región de Cuyo, que de alguna manera estaba más institucionalizada, por así decirlo, y entonces la documentación importante se llevaba allá. Bueno, nuestros historiadores, el profesor Sá, un montón, de los viejos y los nuevos, buscaron esa acta y nunca la encontraron, no está. Se perdió, se la robaron, la sustrajeron, no sabemos. ¿Qué pasaba en el año 1600 y algo en San Luis? Venían los encomenderos de Chile, pasaban por Mendoza y se llevaban engrillados y a palos a los indios huarpes nuestros, que eran los más cercanos desde el punto de vista de las... Exacto, ¿no?, a donde ellos venían. El huarpe lagunero nuestro era pacífico, no era como el Rangel, por ejemplo, ¿no?, o el sureño, que era jodido. Estos no. Entonces venían y se los llevaban para trabajar en la encomienda. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de indios que se morían en la cordillera cruzando. Bueno, no podés llevarme los indios míos, ahora hablo como español. Yo que estoy en San Luis, no te puedo llevar mis indios porque son míos y los necesito yo para explotarlos yo. No ustedes los chilenos se los llevan para allá. Entonces, y además, ¿y con qué derecho estás reclamando vos? ¿Cómo con qué derecho? Nosotros somos ciudad cabildo. Ese es un concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos fundación. ¿Y cómo demostrás que te fundaron? Con el acta. ¿Y si dónde está el acta? Ah, está en Mendoza. Ah, no está en Mendoza. Esto es una tesis del doctor Jesús Liberato Tovares, muy interesante. Poco se conoce, ¿no? Es preferible decir se perdió a decir nos afanaron el acta para poder tranquilamente llevarse los indios. No teníamos cómo reclamar. Nosotros somos ciudad cabildo, pero nosotros no tenemos... ¿Quién lo fundó a ustedes? Y lo fundó Cofre. Sí, pero ¿y el acta? No está el acta. Bien. Marzo de 2018. No está el acta. No está el acta. Bien. ¿Y el gentilicio? Bueno, ustedes saben que somos los únicos puntanos mediterráneos del mundo. ¿Cómo es eso? Muchos historiadores, geógrafos antiguos decían que la palabra punta venía de la punta de la sierra. Pues no. La doctora Berta Elena Vidal de Batini, una genia nuestra, investigó tanto y llegó a una conclusión y dijo: los huarpes algarroberos ya conocían la palabra punta, porque los españoles adelantados, así se les llamaba, que venían desde Mendoza, les llamaban a esos huarpes puntanos. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Miren, cuando cualquiera de nosotros puede hacerlo, a la tardecita, venís desde Mendoza y te parás en Desaguadero, pasando Desaguadero un poquito, y ves en el horizonte una depresión profunda, y ves un azul bello, profundo, y una lengua de tierra que se mete en ese azul, que es la punta del chorrillo de la Sierra Central de San Luis. Entonces eso es como si fuera una lengua marina. Los cartógrafos, ingenieros, agrimensores, etcétera, que venían con el español, españoles ellos, eran marinos, eran cartógrafos marinos, la mayoría. Había que cruzar el Atlántico, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces la palabra punta responde a una ilusión óptica. Es decir, yo estoy mirando una punta allá abajo, pero una punta marina. ¿Se entiende? Difícil, ¿no?
Bueno, por eso somos puntanos a secas. Si no, tenemos, por ejemplo, el Punta Mogote, Punta Cana, Punta Ballena, Punta del Este, Punta ta. Y nosotros somos Punta, San Luis de la Punta. Entonces, nuestro Pater Nostrum, nuestro amado amigo del pueblo y de la gente de San Luis, que se llamó José Francisco de San Martín, nos decía, los puntanos, de allá de San Luis de la Punta, ese es San Martín, que se vincula con los puntanos afectivamente. Miren qué importante. ¿Alguna vez escuchamos esto? A principios de 1812 llega una corbeta al puerto de Buenos Aires. Vienen 3 tipos: San Martín, Alvear y Sapiola, que son el triángulo iniciático de la logia Lautaro, que va a ser fundada apenas llegan, ¿cierto? Ellos vienen de la logia de Cádiz, antigua logia española, que dependía de la gran logia de Londres, ¿sí? La madre de todas las logias. Bueno, muchas logias en ese momento. En la Argentina, Logia Independencia, la Vale Per de la FINUR, ¿cierto? Más adelante. Bueno, había que crear una sociedad secreta. ¿Para qué? Para que podamos discutir secreta y clandestinamente, antes que los españoles no agarren, el plan. ¿Qué plan? El plan que traigo yo, San Martín. ¿Cómo se llama? Bueno, le vamos a llamar el Plan Continental. ¿Y cómo se conoce eso, aunque sea resumidamente? Bueno, fácil, vamos a cruzar los Andes. Facilísimo. Y le vamos a caer al enemigo por la espalda, es decir, vamos a ir, ¿sí? Cruzar la cordillera, liberamos Chile, miren el optimismo. Luego de eso nos embarcamos en Valparaíso, nos vamos por la costa del Pacífico y desembarcamos en el Callao, en Perú, y los liquidamos. Es el Plan Continental. Así, ¿y cuántos son? 3 somos. Difícil va a ser, ¿eh? Sobre todo cuando estás hablando en español, porque hablas con Z, hablas, ¿no? Entonces las autoridades poco te van a creer, por más que digas que naciste en Yapeyú y todo eso. Bueno, hablo en español porque estuve en la carrera militar, viví en España, etcétera, qué sé yo, pero soy patriota. Yo le voy a plantear al triunvirato esto. Pero lo primero que necesito es crear, una vez que me crean algo estos tipos, crear una fuerza militar de élite, porque acá están peleando pobres, de alpargatas. No hay formación militar nuestra acá, no hay experiencia, no hay militares de carrera. El Belgrano ese lo nombraron general y no tiene ni idea. Él es economista. ¿Qué sabe? ¿Saben qué tiene Belgrano? ¿Le sobra Belgrano? Coraje. Coraje. Y a Castelli, y también es un abogado cheto de San Telmo. Y lo subieron a un caballo y mandaron al ejército del norte a liberar indios. Castelli, sí, claro, Castelli. Y French y Beruti, los niñitos buenitos de las escarapelitas. No, mi hijo, eso no es así. French y Beruti son 2 revolucionarios que crean la Legión Infernal o los Chisperos, así llamaba la bandita de ellos. ¿Y a qué se dedicaban? A apretar gallegos. Entonces no son los que... No, si no existía la escarapela. Domingo French va a ser el que ordena el fusilamiento de Liniers y lo remata con un pistoletazo en la sien, después que Liniers se pone en contra de nuestra, de los puntanos, y de la revolución en Córdoba. Ese French, el dulce, niñito. Y Bernardo de Monteagudo, que sofocó la sublevación de los prisioneros realistas en San Luis, que conoció el mundo, España, los diarios españoles, fusiló 31, acá, en la Plaza Independencia. Bueno,
Eso se llama un proceso revolucionario. Eso se llama un contexto histórico. Entonces Mitre dice, no, de eso no hablo yo. Yo hablo de otras cosas que son más lindas. Por ejemplo, bueno, torturar gauchos federales en la década del 50. Con los coroneles de Mitre, así se los conoce, y Seas. ¿Hay mercedinos acá? Yo me enojo con los mercedinos. No con ustedes, con los mercedinos, no, con los historiadores. No ven que en las calles de Villa Mercedes todas son Iseas, Paunero, Arredondo, en todos los asesinos de gauchos. ¿Ven cómo hay que revisar la historia? Entonces, bueno, volvamos al niñito bueno San Martín también. Ese que nunca, ¿viste? El impoluto, el santo de la espada, el de la estatua, el prócer asexuado, el prócer impoluto intocable allá en el bronce. Claro. No, hay que humanizar a los hay que decir que San Martín era opiómano. Opiómano. Fumaba opio y se metía morfina. Porque tenía gota, tenía enfermedad y el dolor, ¿sí?, se calma con eso, además de otras cosas. Hay que decir que Bolívar se chupaba y se subía arriba de las mesas en los banquetes y zapateaba. Hay que decir que San Martín tuvo varios hijos naturales, con mamás solteras. ¿O ustedes creen que Remedito es la... No, pobre Remedito, se murió temprano. Y encima era bastante... Miren, hay una anécdota increíble. Cuando San Martín está en Mendoza, viene Remeditos a visitarlo y trae las petacas, se llamaban en unos baúles grandes así, con 200 polleras, 400 corpiños, 800 no sé qué. Y entonces este loco ordena una quema en el patio de la residencia de todo eso. Terrible. Acá se vive austeramente. Usted será Escalada, yo seré un mestizo, como me dicen los porteños, seré un mestizo, un descastado, así me dicen los porteños. Pero acá en Mendoza, acá, donde yo vivo, eso no se usa. Ese es el santo, el del renunciamiento histórico, el que se fue del Perú porque Bolívar lo avasalló, el de la entrevista de Guayaquil, que dijo, ya estoy viejito y cansado, entonces me voy a Europa. No, por favor. Le negaron la ayuda que necesitaba el gobierno de Rivadavia en la década del 20, porque Rivadavia estaba obnubilado con las luces de Londres y con el empréstito Baring de 1 millón de libras esterlinas. No te voy a dar nada, ni hombre, ni pertrecho, ni logística, ni plata, nada. ¿Cómo no me voy a ir a Europa? Que si no me queda otra. Bolívar viene enfervecido, viene con viene de ganar, Pichincha, Riobamba, viene. Y yo, que no me ayudan mis hermanos argentinos, los porteños, ¿no? Eso es San Martín. Eso es San Martín. Bueno, entonces dice, bueno, vamos a crear un regimiento de élite, volvamos. Me tienen que autorizar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo una idea. Yo quisiera un regimiento, no un gran ejército, no. Un regimiento de gente que sea totalmente profesional. No hay profesionales acá. Entonces son tipos que... ¿Y quién le va a enseñar? Yo. ¿Y quién va a hacer el casting? Yo. ¿Y quién va a diseñar la ropa del granadero? Yo. Ah, muy bien. Con algunos ayudantes, Sapiola, algunos, ¿no? Se lo autorizan. Dice, este tipo no va a hacer nada. Bueno, necesito un lugar físico para instalarme, para que, bueno, practiquen con el caballo. Acuérdense que van a ser granaderos, pero no como los granaderos franceses de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, perdón, sino que van a ser granaderos un poquito más avanzados estos. ¿Por qué? Pues van a ser a caballo. Van a ser jinetes. Los mejores.
Ah, mire, pero no sabemos nosotros mucho acá. Acá en el centro de Buenos Aires no va a encontrar porque está bien, los gauchos orilleros, todo eso pues son muy viejos. Después acá todo es adoquín. No, usted deje que yo me encargo. Bien, ¿qué hace? Bueno, siempre tres, ¿no? Sapiola y dos más, dice, vos andate al litoral, andá por allá por Mis Pagos, Yapeyú, todo eso, y fíjate. Vos andate al norte, y vos, Sapiola, andate a Cuyo. Detecten, busquen fisonomía, busquen rasgos, porque yo quiero, miren, tomen, acá tienen el decálogo, o el reglamento, o el no sé qué, cómo debe ser un granadero. ¿Verdad? Con esto, detecten. Si no, no vengan, acá no me traigan nada que no sea como esto. Muy bien. Todo el 1812. Va transcurriendo el año, empiezan a aparecer algunos. San Luis. No teníamos acá nosotros nada porque habíamos estado prestando gente para las invasiones inglesas. ¿Cómo San Luis estuvo en la invasión inglesa? Claro, ¿cómo no vamos a estar? 250 perdimos nosotros, enfrentados con los británicos, y nos hicimos amigos de algunos y algunos se vinieron para acá. Por eso algunos apellidos, San Luis. Bueno, no estábamos en condiciones de largar tanta gente activa, porque, ojo, el granadero debe ser un hombre activo, es decir, que él en su territorio tiene capacidad de trabajo, es decir, tiene entre 15 años y 50. Bueno, dice acá, Tomás Varas, don Tomás Varas. Yo voy a buscar acá, yo le voy a ayudar a Sapiola, acá vamos a buscar gente, tenemos nosotros en el curato de Renca. Miren, el curato de Renca es muy grande, tiene 6.100 y pico de habitantes. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Renca hoy? 800. El curato abarca casi hasta Santa Bárbara, los pagos de Don Tovares, San Martín, por supuesto, todo esto, todo lo que era la falda del Comechingones, ¿sí? Las actuales Merlo, todo. Y de ahí vamos a encontrar gente. Y bueno, vamos a empezar a detectar. Y vamos a hacer, y vamos a traerlos acá, algunos obligados y otros vendrán porque son patriotas, ¿sí? No como un historiador, colega mío, que no puedo nombrarlo, pero sí les voy a decir lo que dice, que el puntano se fue con San Martín al Ejército Libertador porque eran brutos y pobres. Nosotros decimos que se fueron con San Martín porque les sobraban, ¿sí? Y eran patriotas y amaban esto. Y ante el peligro de que esto dejara de ser nuestro, lo voy a defender. Es el gaucho puntano.